¿Cómo anular al Barcelona y callar a Lamine Yamal? Porque hay que decirlo como es. Lamine habló, el Real Madrid ganó y aquí hay un resumen para todo esto. Xabi Alonso dio una cátedra de cómo poder enfrentar el primer clásico de esta temporada, ahora desde el banquillo, que vaya, el Barcelona siempre se le había complicado como jugador, pero vaya, ya como director técnico se notó una pulcritud en el sistema defensivo, tapando líneas de pase, anulando a los extremos que ojito Rashford trataba de hacer por ahí. Ferran Torres se botaba demasiado, lo de Hausen y Eder Militao una chulada, pero ojito, lo de Tchouaméni, cracks, lo de Tchouaméni es de un contención nato. Ahora, de no ser por Szczęsny, el tipo es un porterazo, hubiera sido esto una verdadera goliza. Sin embargo, hablando ya de Lamine Yamal, que alguien le diga que este deporte se hace corriendo, acompañándose, asociándose y sobre todo callándose. Eso es algo muy importante. Lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Jude Bellingham, a Aurelien Tchouaméni y a Szczęsny, dos del Real Madrid, uno del Barça. En lo peor ponemos a Ferran Torres, Lamine Yamal y Arda Güler, uno del Real Madrid, dos del Barça. Entramos a lo táctico, te explico. Barcelona arrancó con un 4-2-3-1, mientras que el Real Madrid era una variante del 4-3-3, donde te puedes dar cuenta que era muy fácil cambiar al 4-1-4-1, en donde Mbappé y Tchouaméni eran los que terminaban sobrando. Y esto era muy inteligente por parte de Xavi. ¿Por qué razón? Entendiendo que Lamine Yamal y Marcus Rashford eran los jugadores más peligrosos, porque vaya, que tienen mucha dinámica, buscaban amplitud y al tratar de llegar a carriles exteriores, lograr encontrar profundidad. ¿Qué pasa con todo esto? Que rara vez veías tanto, en este caso, a Valverde o a Carreras enfrentarse solito a los extremos. ¿Por qué? Porque de inmediato Tchouaméni bajaba, se ponía prácticamente en medio de los centrales, el medio campo de igual manera se distribuía y ojito, totalmente replegado en un 4-1-4-1 y en momentos un 5-4-1 para todavía incomodar más a Ferran, que el pobre tipo creo que fue de lo que más sufrió en el partido, porque quedaba encerradito entre 5 merengues. Y ojito, aquí siempre Rashford, si trataba de llegar a línea de fondo, lo mismo que Lamine Yamal, siempre iba a tener una doble aduana. Si intentaba interiorizar, se iban a encerrar en un cuadrado. Es decir, aquí Xabi Alonso, su zona defensiva la dividió por cuadrantes de una manera bastante buena. ¿Qué pasa con esto? Que al momento en el que el Real Madrid trataba de salir, contaba con algo, que Barça iba a adelantar la línea. Y veíamos a Frenkie, veíamos de igual manera a Pedri bastante presentes, casi siempre a la par de Fermín al momento de atacar, y en cierto lapso iban a apostar a la velocidad de Mbappé, de Vinicius, y en este caso también tratar de ver qué podía generarte a profundidad Jude Bellingham, no tanto él con velocidad, sino con pases. Si te diste cuenta, muchos de los pases en donde cayeron de fuera de lugar partían de esta banda, en donde incluso ya un lapso en donde Arda Güler se terminó pasando más de este lado y a tratar de generar, porque Camavinga también se exteriorizó mucho, y entonces ya teníamos a Güler y a Jude Bellingham en el centro del terreno de juego. A partir de aquí empezaban a darse una cantidad de fueras de lugar. De hecho, el penal que se había marcado posteriormente se echó para atrás. El primer golazo de Mbappé, cracks, había sido una jugada preciosa, pero vaya, ahí está la tecnología del offside. Simplemente la punta del pie era lo que estaba afuera, había sido un golazo. Pero dos factores. La primera, tanto fuera de lugar, evidentemente es una escuela de Hansi Flick. Los tipos adelantaban líneas, anulaban por completo esas carreras tan rápidas en donde sí se veía el esfuerzo de interiorizar, hacer la media luna y de aquí partir. Pero simplemente hay que reconocerlo, la línea defensiva, mis respetos. Lo de Pau Cubarsí, cracks, lo que te juega Cubarsí es una locura. Se nota de lejos que Cubarsí y Hausen son el futuro de la saga española. Ahora, una vez hecho esto, cuando cae el primer gol del Real Madrid, en donde otra vez Mbappé es el que termina desmarcándose, pero ahora no hace el movimiento en su mismo carril, es decir, no hace este movimiento, trata de pasar por en medio de uno de los centrales y contenciones, obligando a que el que tenía sus espaldas recorra más, el que tenía enfrente de él también recorra más, pero este movimiento lo que hace es habilitar la carrera. Entonces, en lugar de que si yo veo que mi delantero rival se está moviendo, yo simplemente me muevo para adelante. No, para continuar la marca tengo que, entre comillas, seguirlo, y esto le da todavía un poco más de margen de 1 o 2 segundos para habilitarse,
Y aquí Mbappé simplemente cae el primer gol, 1-0, una chulada de gol. Ahora, con esto el Real Madrid, ¿qué estaba empezando a hacer? Algo bastante curioso, de hecho, porque sí, nuevamente Barcelona se defendía con el 4-2-3-1, en muchos lapsos era un 4-4-1-1 para tratar de que Fermín y de igual manera Ferran Torres no quedaran tan aislados, pero al momento en el que el Barça empezaba a atacar, otra vez partiendo en donde Fermín, Pedri y Frenkie de Jong eran la columna vertebral de este equipo. Si se tenían que replegar, lo hacían, y justamente en esta situación Ferran Torres se repartía el área muy bien con Fermín ya en cierto lapso del partido. Otra vez el 4-1-4-1 presente, pero viene una diagonal preciosa, precisa, perfecta, donde Ferran jala la marca y Fermín entra solito para rematar el 1-1. Partidazo, cracks, partidazo, en verdad. Aquí se estaba dando una muy buena demostración de lo que es fútbol de alto nivel. Ahora, ¿qué sucede ya en el resto del primer tiempo? Se empiezan, digamos, a anular mutuamente, pero cayendo más en el juego el Barcelona del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Barça, ok, te seguía adelantando la línea. Es más, el Real Madrid te invitaba a pasar. Se seguían defendiendo un 4-1-4-1 prácticamente en media luna, donde Tchouaméni, si tenía que incorporarse a la altura de sus mediocampistas, lo hacía. Si tenía que bajarse a la altura de sus defensores, lo hacía. El tipo se mandó un partidazo. Pero aquí esto, otra vez, esto fue la clave. Estos cuadrados en donde encerraban a los extremos y al 9 fue una chulada. Incluso aquí, si te diste cuenta, Pedri, Fermín, Frenkie, etcétera. Ya después también cuando entró Marc Casado, entró Ronald Araujo. Vaya, hubo cambios. Sí, tenían el balón, pero simplemente los pases eran lateralidad y tratar de buscar alguna genialidad o filtrar y demás, pero se terminaban chocando, porque si por alguna razón se filtraba un balón, o era el lateral o era el central el que terminaba cortando la jugada, y siempre tenías a tus jugadores bastante bien abiertos. Ahora, centrándonos en lo de Lamine Yamal, cracks, se le notó, creo que uno de sus peores partidos, caminando prácticamente. Cuando tenía la opción de conducir el esférico, rara vez lo hacía y trataba de generar jugadas, pero no pertenecía al ritmo del partido, a sus intenciones de juego. Incluso buscando línea de fondo, trataba de amagar algún pase filtrado, pero terminaba cortándose por este entendimiento. Si te das cuenta, quedaban encerrados hasta en 4 jugadores los atacantes del Barça. Ahora, ¿qué sucede? Ok, terminaba tratando de conducir, pasaba lo mismo, hay que decirlo, lo de Carreras, el tipo siempre venía al mano a mano, ya sea Vini, ya sea Arda Güler, etcétera, y le ayudaban, se escalonaban, no pudo hacer absolutamente nada. Es un crack Lamine Yamal, es un jugadorazo, es un top, pero no puedes hablar antes del partido, compadre. Es entendible, incluso al final del partido, que se hayan calentado de más también los del Real Madrid, porque, pues sí, o sea, decir que robas, pues es una declaración bastante delicada, y aquí se notó que simplemente no estuviste en el partido o algo sucedió, porque realmente te anularon, vaya, no te dejaron hacer nada, y eso, la verdad, termina sumando. Creo que es una lección de vida para el jovencito Lamine Yamal, en donde tiene que hablar en el campo y no fuera del mismo. Pero ojito, es un jugadorazo, sin duda, simplemente tuvo un muy mal partido, tal vez consecuencia o justicia divina, como lo quieras llamar, de unas declaraciones bastante premeditadas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que alguien que mantenía en total contraste a Lamine Yamal en el juego al Barcelona fue Szczęsny. ¡Qué porterazo! 9 o 10 atajadas se aventó, sumando el penal que le sacó Mbappé, y con eso fue una barbaridad. Ya posteriormente el segundo gol también el Real Madrid, que cayó de Jude Bellingham, un recentro de Militao, 2-1, y con eso tuvieron. Pero quiero enfatizar en esto, cracks. Anular a un equipo en donde apuestan mucho a las individualidades por extremo y al muy buen medio campo que tienen es, vamos, anular a sus pases. No vamos a tratar de hacer una marca tan intensa. Si te dabas cuenta, el Real Madrid regalaba mucho terreno, cosa que permitía que el Barcelona tuviera muy adelantada la línea defensiva, pero encerramos en cuadrados a sus atacantes y permitimos que, entre comillas, manejen el balón de forma lateral, y con eso nos vamos defendiendo siempre con uno que sobra, ya sea para ir al choque o para anticipar jugadas, y de inmediato, si él recupera, salimos otra vez corriendo a recuperar nuestro esquema 4-3-3, obligando a que la saga del Barcelona tenga que regresar debido a la velocidad de mis extremos. Ya posteriormente, el berrinche que también hizo Vinicius al momento de salir de cambio. ¡Qué barbaridad! Yo me imagino la regañada que le va a dar Xavi. Si tú quieres comentar qué crees que le va a decir Xavi Alonso, pero bueno, al final de cuentas el Real Madrid se lleva este partido. Muy buen clásico, y hay que darle todo el crédito cuando menos a 2 personas. La primera, Szczęsny.
mantuvo con vida todo el tiempo al Barcelona, atajadones que se mandó, que no es nada sencillo, y 2, cátedra táctica de Xavi Alonso. Cracks, hay que quitarnos el sombrero con el partido que hoy hizo que esos jugadores nos regalaran. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones déjalas en la cajita de comentarios.